Fíjense. Ojo, el mercado norteamericano empieza a cotizar ya que la economía norteamericana está en recesión técnica, 0,9% de caída la economía norteamericana en un dato que estábamos esperando que fuera del 0,5 positivo. El dato es no malo, sino catastrófico para la economía norteamericana y el movimiento global. Va a empezar a cotizarse enseguida este dato del menos 0,9% trimestral que pone la economía norteamericana en una recesión técnica, le guste o no a Powell, le guste o no a Biden, le guste o no a quien quieran dentro del gobierno norteamericano. Acaban de romper todos los jarrones del salón en una subida ayer de tipos de interés con la economía norteamericana ya en recesión. Ojo, porque el movimiento, enseguida lo vamos a ver, del mercado norteamericano va a ser clave para entender hasta qué punto el mercado conocía, sabía, esperaba que la contracción ha llegado al conjunto de la economía norteamericana. Menos 0,9% es el dato desastroso de la economía norteamericana que, miren, ya se lo podemos decir, no va a haber manera de que lo maquillen en las siguientes revisiones. Ni Powell ni Limpio va a poder conseguir que la economía norteamericana, con una caída en el segundo trimestre del año del 0,9%, evite la recesión. Y a partir de ahora, teóricos, los habrá muchos, pero Estados Unidos está ahora mismo en recesión técnica. No se esperaba, al igual que sucedió en el primer trimestre del año. El dato preliminar nos pone en el peor de los escenarios que teníamos de cara al dato de algún día con Rodolfo lo vimos y dijimos, che, pero esto se va a la mierda. Diferentes expertos en materia económica, a pesar de los propios aliados, a pesar incluso de entidades internacionales como el Fondo Monetario Internacional, hemos sido testigos de que desde Europa se seguía aplicando sanciones al sector energético. No bastó el sexto paquete de sanciones, empezó a trabajarse en el séptimo, que ya es una realidad, y a todo esto, la repercusión económica en países que necesitan del sector energético ruso ha significado un duro golpe para ellos mismos. Sin ir muy lejos, lo que está sucediendo en Alemania demuestra de lo que se está comentando, y es que empresas alemanas han decidido cancelar o poner o reducir su producción por los altos precios de energía, mientras que otros han decidido suspender sus labores. Esto mientras que el propio canciller alemán Olaf Scholz hablaba de una suerte de quemar más carbón, que esta era la única salida, que evidentemente no es para nada viable, empezando por el impacto económico que esto genera. No se puede llevar a cabo un gasto tan fuerte o quemar tanto carbón para ir a la par del tema del gas, y segundo, obviamente, el impacto. Pero ¿ves de este lado, por ejemplo? Puede fallar. Ahí está. Abrió. A ver. Hay plata ahí, che. ¿Vos ahí en la cámara no nos votaste para las elecciones? Ahí sale. Genial. ¿Vos no nos votaste? Por favor. ¿Vos no nos votaste? Eso es chantaje, amenaza, miedo, terrorismo mental, para desequilibrar a la gente a que cocine prácticamente con leña. Pero lo que no le explican a sus ciudadanos es que ellos, que ahora piden este sacrificio de reducir el consumo en un 15%, lo que no le quieren explicar es que ellos los llevaron al matadero, a este callejón que no tiene salida, y todos lo sabemos que no tiene salida este callejón por donde los metió el abuelo, y ellos, obedeciéndole al norte, están sacrificando a millones y millones de familias que apenas si sobreviven la mensualidad. No les llega la mensualidad para el último. ¿Ustedes creen que hacerle frente a una electricidad por encima de los $100 o 150 entre electricidad y calefacción es mantequilla? Es fácil sacar $200 mensuales para estar pagando la electricidad a von der Leyen y a todo su grupo de la Comisión Europea por meter a Europa en este túnel oscuro. Miren, ustedes deben tener claro lo siguiente: los causantes
de la inflación en el mundo fueron dos: la Reserva Federal del abuelo y el Banco Central Europeo, que desde hace años metieron cantidades de emisión de moneda fiat sin ningún tipo de respaldo, de la nada. Solo aquí en Europa tenían más de 11 años que no subían los tipos de interés, una sobredemanda, dinero gratis para todo el mundo, y no actuaron a tiempo. Y ahora que quieren corregir, subiendo los tipos de interés, con una recesión en puerta. Imagínense ustedes lo que significa recesión, que es baja productividad, que es cese del consumo, que es desempleo, que es angustia, y encima costes de servicios de forma impresionantemente alto. Hoy se marcó nuevo registro en el precio del gas, que se utiliza, como saben ustedes, para la calefacción, para las empresas y para enfriar a través de los aires acondicionados y la electricidad. Entonces estos señores, que después de que meten a la gente como borregos en el túnel, dentro del túnel le sacan otra hacha. Todo, porque si no la inseguridad no va a terminar. Yo creo que hay que agarrar la teoría abolicionista de Zaffaroni, que ha envenenado a la Argentina, tirar a la basura y decir: el delincuente, la víctima es víctima. Al delincuente cárcel o bala, y a la víctima se la protege. Donald Trump volvió a Washington por primera vez desde su polémica salida del gobierno allá por enero del 2021. Y lo hizo fiel a su estilo, con fuertes críticas dirigidas a uno de sus blancos favoritos, el actual mandatario estadounidense Joe Biden. El magnate disparó munición gruesa contra su sucesor, a quien hizo responsable por la complicada situación que atraviesa el país, la cual calificó de desastre absoluto. En sus duras declaraciones, acusó a Biden de que sus políticas tienen a Estados Unidos sumido en una crisis de inseguridad en sus principales ciudades, así como una economía en ruinas por una inflación galopante. También aprovechó para achacarle haber conducido al país a una nueva dependencia energética de Medio Oriente. Trump denunció: nuestro país está puesto de rodillas, literalmente de rodillas. ¿Estás de acuerdo con la venta de órganos? Yo digo, es un mercado más, o sea, y vos podrías pensarlo como un mercado. Es decir, el problema es, ¿por qué, digamos, o sea, todo lo tiene que estar regulando el Estado? ¿Por qué, digamos, seguramente si vos tuvieras, de hecho hay estudios que están hechos en Estados Unidos, que si vos dejaras esos mercados libres, digamos, funcionarían muchísimo mejor y tendrías menos problemas. Es decir, es una decisión de cada uno, o sea, digamos, a ver, ¿por qué no puedo decidir sobre mi cuerpo? Poner en contexto y en dos platos. El país del actor comediante está en bancarrota y han comenzado una campaña mundial para pasarle raqueta a Raimundo y a todo el mundo. El primero ha sido el abuelo. Allí se le han pegado como una garrapata. Allí tienen imágenes del primer ministro Denis Smigel pidiendo gas, pero no a cualquier precio, no, pidiendo gas gratis. Acaban de quebrar la empresa Naftogaz, que hicimos un video recientemente. ¿Y qué es lo que sucede? Que ahora no tienen gas, dicen ellos, para pasar el invierno, y han recurrido al hombre más tacaño. Lo más importante, además del pedido de indagatoria, es que la dejo al borde de la detención, con la prohibición de salida del país y con el deber de comparecencia ante el tribunal. A partir de los próximos días, el envío de gas por Yamal Europa. No quiero que se me confundan y se los voy a explicar muy bien cómo es la cosa. Hay 3 ramales para enviar gas hasta Europa desde Rusia. El primero, Nord Stream 2, los alemanes lo bloquearon. El segundo, Nord Stream 1, Rusia redujo de 40% la capacidad a 20%. Está enviando solo el 20% de la capacidad. ¿Por qué? Porque no le han enviado la turbina, porque faltan unos papeles. La turbina ya está
en Alemania, pero faltan los papeles de la aduana y unos papeles con detalles técnicos. Tercer ramal, que se llama Yamal Europa, pasa por Polonia, pasa por ahí por Ucrania y se reparte hasta el centro de Europa. Ese ramal, que estaba enviando un 30% más o menos, un 20-30%, se redujo a la mitad. Primer machetazo que le dan los rusos. Segundo machetazo, anoten esto, el euro, viendo esos machetazos que están recibiendo, se vino otra vez a la baja. Ya había salvado la paridad hace algunas semanas y había superado la paridad. Esta vez volvió a caer y prácticamente está en una paridad técnica, lo que quiere decir que los europeos en este momento se le está hundiendo el transatlántico. No hay manera de buscar gas con las cantidades que requieren, sobre todo Francia, Alemania, España con el problema de Argelia, Italia que se viene en barrena, sin hablar de los bálticos y sin hablar de otros países. Por eso es que von der Leyen anda desesperada pidiendo una reducción en el consumo del 15%, y hay varios países alzados. Pero aquí lo cumbre no es que Rusia esté reduciendo el gas, sino los niveles impresionantes que está marcando los precios de forma histórica el gas. ¿Ustedes saben cuánto se ha incrementado el gas del año pasado a esta parte? Más del 700%. De lo que quieren hacer los rusos, pero por culpa de la propia Unión Europea. Es decir, lo que no se puede salir es diciendo vamos a sancionar a Rusia, vamos a darle en donde más les duele, es decir, en el carbón, sobre todo en el petróleo y en el gas, y luego acusar a Rusia de que nos está boicoteando porque no nos suministra gas. O sea, estamos diciendo que vamos a dejar de comprar gas como sanción. Es decir, es una posición absolutamente ridícula. Es decir, y luego, claro, se ha pasado una fase de mantenimiento, luego están los problemas entre Canadá con la primera turbina que no venía, que no quería el gobierno canadiense darla a Alemania, al final se pudo dar, bueno, está en camino, tal, y efectivamente hay 5 turbinas que necesitan mantenimiento, con lo cual, pues, Rusia baja el nivel de suministro del Nord Stream, con lo cual lo que se provoca es una alza de los precios. Es decir, la Unión Europea ha sido tan absolutamente estúpida de que se ha metido ellos en su propia trampa. Querían encender una trampa a Rusia y al final ellos mismos han caído en su propia trampa. Y esto le está costando, especialmente a Alemania, pero no solo, pues no solo mucho dinero, sino además un proceso de desindustrialización muy grande. No olvidemos que al final, detrás de todo esto, que la clave, efectivamente, como bien señaláis, es la energía, está, como siempre, Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos quiere 2 cosas. Bueno, quiere muchas, pero entre otras quiere 2 fundamentales. Una, hacer todo el daño posible a Rusia a través de las sanciones de los estúpidos europeos, fundamentalmente, y convertirse en el principal suministrador de gas de Europa, como gas natural licuado, producto de la fracturación hidráulica en Estados Unidos, y por otro lado, hundir la economía alemana. ¿Y por qué quieren hundir la economía alemana? Primero, porque es el principal socio gasístico, hasta ahora lo era, de Rusia, y segundo, para reemplazar esa gran consumo de gas de Alemania por gas natural licuado norteamericano, y tercero, y también muy importante, porque una crisis enorme en Alemania produciría una situación de empresas absolutamente desbaratadas, que serían muy fáciles de comprar por Estados Unidos. En su momento, insisto, digamos, ahora los datos de la realidad parece que van confirmando lo que decíamos hace un par de años, hace un año atrás exactamente, que los créditos UBA eran la mejor medida de política económica de los últimos 70 años, ¿no? ¿Y por qué? Porque permitieron recuperar... Deeply, profoundly stupid.